Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy en tu espacio, escúchanos, les hablaremos de ¿cuál es la diferencia entre equinoccio y solsticio? Este es otro tema que les gustará y les ayudará a tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Easy Spanish. ¿Cuál es la diferencia entre equinoccio y solsticio? Ambos los provoca la órbita ovalada terrestre alrededor del Sol. Pero, ¿en qué son distintos exactamente? Los solsticios y los equinoccios vienen dados por la posición de la Tierra en la órbita alrededor del Sol. En el colegio aprendimos que el inicio y el fin de las estaciones vienen marcadas por los solsticios y los equinoccios. También nos explicaron que hay dos solsticios, uno de invierno y otro de verano, y dos equinoccios, uno de primavera y otro de otoño. Pero lo que a veces no está tan claro es la diferencia entre ambos y por qué se produce uno u otro en determinados momentos del año. ¿Les gustaría conocer más cuál es la diferencia entre equinoccio y solsticio? ¿Sí? Pues prepárense, porque hoy este tema tiene un espacio especial en nuestros podcasts. Este es otro tema que nos da mucho vocabulario del idioma español y cultura general. ¿Cuál es la diferencia entre equinoccio y solsticio? ¿Cuántos solsticios hay en el año? ¿Cuántos equinoccios hay en el año? ¿Cuál es la diferencia entre equinoccio y solsticio? ¿Qué es el equinoccio de otoño? ¿Cuándo comienza exactamente el otoño del año 2020? Así que empecemos conociendo un
un poco más sobre cuál es la diferencia entre equinoccio y solsticio. Como ya lo hemos indicado, en el colegio aprendimos que el inicio y el fin de las estaciones vienen marcadas por los solsticios y los equinoccios. Y que hay dos solsticios, uno de invierno y otro de verano, y dos equinoccios, uno de primavera y otro de otoño. Y hoy aprenderemos en este podcast cuál es la diferencia entre ambos y por qué se produce uno u otro en determinados momentos del año. Y para comenzar, es necesario saber que el hecho de que se produzca un equinoccio como el de hoy, 22 de septiembre, que marca el inicio del otoño de este año 2022, o un solsticio, lo determina la posición de nuestro planeta con respecto al Sol. Si un equinoccio o un solsticio lo determina la posición de nuestro planeta con respecto al Sol. Pero la gran pregunta, ¿por qué hoy celebramos un equinoccio y no un solsticio? Porque la órbita de la Tierra no es exactamente circular, sino ovalada o elíptica. Por eso tiene dos ejes, uno mayor y otro menor, de tal manera que 2 veces al año la Tierra pasa por los extremos del eje mayor y otras 2 veces por los del eje menor. El punto de la órbita de la Tierra que coincide con uno de los extremos del eje mayor recibe el nombre de solsticio. Uno coincide con el inicio del verano y el otro con el inicio del invierno. En el solsticio de verano también es el día que tiene la noche más corta del año, y el de invierno tiene la noche más larga del año. De la misma forma, los puntos
de la órbita en los que la Tierra coincide con los extremos del eje menor se llaman equinoccios. Y también son dos y coinciden con el inicio de la primavera y el otoño. Los equinoccios son los días del año en los que el día y la noche duran lo mismo. Desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano, la duración de la noche es cada vez menor y hay cada vez más horas de luz. Así se explica que los días se vayan alargando poco a poco. Pero de la forma contraria, a partir del solsticio de verano, las horas de luz se van reduciendo hasta que en el equinoccio de otoño se igualan las horas de luz y de oscuridad, y en el solsticio de invierno se alcanza el máximo de horas de oscuridad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las estaciones se invierten en los dos hemisferios y que cuando en uno es invierno, en el otro es verano. O en que cuando aquí es primavera, en el hemisferio sur es otoño. Por ello, los solsticios y los equinoccios son distintos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y lo mismo sucede con los equinoccios. Pero, ¿cuándo comienza el otoño 2020? ¿Lo saben? Formalmente, el otoño 2020 inicia hoy, 22 de septiembre. Esta estación se prolongará hasta el 21 de diciembre. Así que durará un total de 89 días. El equinoccio de otoño es uno de los momentos más especiales de todo el año, porque el día y la noche duran exactamente lo mismo. Antiguamente se creía que lograba el
equilibrio del mundo. Ya que se trata de la única estación del año en la que sucede esto. Recordemos que en verano los días son más largos y en invierno las noches son más largas, pero en primavera es donde se produce una transición, aunque no tan exacta como la que vemos en otoño. Y el equinoccio de otoño es un evento astronómico muy importante. El equinoccio de otoño se da cuando el Sol atraviesa el ecuador del planeta Tierra, haciendo así que sus rayos den por igual en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Y aunque este proceso ya lo indicamos, lo vamos a detallar un poco más. El equinoccio de otoño se produce por la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Sabiendo que nuestra posición va variando a lo largo del año por el movimiento de traslación de la Tierra. Por ello, a lo largo de los 12 meses del año, tenemos 4 estaciones. Casi siempre el cambio de estación se produce los días 21 en septiembre, diciembre, marzo y junio. Sin embargo, el cálculo de los días se ajusta a la rotación de la Tierra anualmente. El Observatorio Astronómico Nacional y otros organismos internacionales analizan la posición de la Tierra y el Sol para así determinar cuál es el momento exacto del equilibrio entre ambos hemisferios. Por esta razón, hay años en los que el equinoccio de otoño empieza el día 22, como ocurre con el otoño de este año 2020. Como ven, ya hoy el otoño 2020 ha llegado y los paisajes anaranjados y rojizos nos acompañarán
unas semanas. Armonía, descanso, paz mental, equilibrio. El equinoccio de otoño protagoniza todos estos estados de ánimo y muchos más. Y es que esta estación provoca calma y bienestar. ¿Qué más podemos pedir? Paseen por los prados rojizos y anaranjados. Fotografíen las hojas caídas de los árboles y admiren el maravilloso paisaje que nos deja la naturaleza. Admiren las pequeñas cosas que la vida nos regala. Aprovechen la época más templada del año. Disfruten su clima agradable. Salgan, hagan planes, descubran sitios y paisajes nuevos. Todo un mundo los espera en otoño. El otoño es la estación de la madurez. Es momento de crecer, evolucionar y soñar. Y también es época de cambios para mejor y modificaciones en tu vida. Eliges tú el camino. Esta temporada es una época del año mágica. Aprovéchala y disfrútala. Hay muchos planes por hacer y muchos lugares que deben descubrir. Bienvenido Otoño 2020. ¡Feliz otoño para todos! ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Muy interesante el tema de ¿cuál es la diferencia entre equinoccio y solsticio? Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4.
repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora sí, vamos a ver qué aprendiste sobre cuál es la diferencia entre equinoccio y solsticio. Pregunta número 1. ¿Cuántos solsticios hay en el año? Pregunta número 2. ¿Cuántos equinoccios hay en el año? Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre equinoccio y solsticio? Pregunta número 4. ¿Qué es equinoccio de otoño? Y pregunta número 5. ¿Cuándo comienza exactamente el otoño este año 2020? Recuerda visitarnos en nuestra página web y escríbenos a nuestro correo. Únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Pandora, nuestra web y en cualquier otra plataforma de podcast de tu preferencia. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.